Muy bien, con nosotros el doctor Manuel Garma, lo venimos anunciando desde el día lunes. Manuel, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo anda para ustedes? Y saludos para todos los que están escuchando. Bueno, la verdad muy bien, muy contento de tenerte acá en el estudio, Manuel. Ya has colaborado con nuestra emisora muchas otras veces, le comentábamos a la gente en el ciclo de la cobertura del Mundial de Rusia, por tu especialidad, digamos, en traumatología. En este caso, bueno, la gente sabe, te tiene como referente, lo decíamos el otro día, y es para hablar del COVID, de qué se sabe, qué no se sabe, qué parte nos estamos perdiendo de esto. A lo mejor estamos discutiendo solamente cuantificando la cuestión y diciendo, no, tantos casos, tantas camas, y es mucho más profundo y deberíamos preocuparnos de otras cosas. Sí, es muy profundo hablar de este tema, poder hablar de diferentes maneras, de cómo se actuó hoy en día después de 8 meses. Estaría bueno hacer una reseña. Digamos, cómo fue cambiando los conocimientos que uno va teniendo sobre el virus a medida que va pasando el tiempo, y también uno va viendo cómo va respondiendo la gente a diferentes tratamientos que van saliendo. Yo creo que, si vos me decís mi opinión, yo creo que el miedo que se generó desde el punto de vista, yo veo a la gente aterrada, digamos, con fobia, digamos, depresiva, en muchos casos, porque creo que la comunicación, sobre todo por los medios masivos de comunicación en su buen momento, fue de un virus aterrador, mortal, como si sería el ébola, digamos, que nos vamos... Imagínate que las primeros, me acuerdo en marzo, decían que se podían morir 40 millones de personas en el mundo. Sí, bueno, sí, sí. Era un tema bastante preocupante, entonces creo que como se comunicó la gente se aterró mucho. Hoy mismo veo gente, después de mucho tiempo, con mucho miedo. Y eso no es bueno, a mi criterio, como para poder convivir con lo que estamos viendo, porque esto nos va a llevar un tiempo más, creo que no menos de un año, digamos, así que van a ser 2 años viviendo con esto, y uno tiene que tratar de darles a la población, sobre todo que no tienen información médica, digamos, que no tienen cosas para informarse, una información clara de cómo uno se tendría que cuidar para poder convivir con esto. Yo creo que marcar ese horizonte, te interrumpí un poquito, porque ¿qué pasa? Cuando a vos te dicen, a mí de manera apresurada, para mí, ¿no? En mi consideración, la vacuna está tal día, la vacuna parece como que, bueno, entonces tenés que seguir aguantando así como está la cosa. Yo creo que una visión más realista es que usted la vacuna, y no sé cuándo, y no sé para quién, y quién la va a producir, y cómo se va a distribuir. Hay toda una cuestión, ¿no? Detrás de eso que después te vamos Hay a preguntar. 30 vacunas en el mundo probándose, 30. Después te vamos a preguntar de eso. Está bueno plantear esto, decir, che, aprendamos a convivir con el virus al menos por un año más a partir de ahora, ¿no? Para después, bueno, si en lugar de un año son 7 meses, tanto mejor, ¿no? Sí, si vos me decías a mí... Porque te predispone de otra manera. Digamos, si vos me decías a mí cómo se hubiera implementado... Ahora ya con el diario el lunes es más fácil, ¿no? Pero Sí, digamos, sí. leyendo bastante sobre el tema, yo te puedo decir que a lo mejor la estrategia de como hablábamos el otro día que te dije, de un confinamiento o de una cuarentena, digamos, en el tiempo, por largo tiempo, como generar al libre albedrío a la población, como se hicieron en otros lugares del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, en algunos estados, eso, los dos caminos son malos. Te estás dando la cuenta lo que pasó en esos lugares y lo que pasó en Argentina, que hoy en día vos tenés casi la misma cantidad de casos que España, más o menos. Italia, 30.000 muertos. Bueno, más o menos, tenés eso y cantidad de infectados, ni hablar. Arriba del millón. Un millón. Entonces, quiere decir que el confinamiento por mucho tiempo no se puede mantener en el tiempo, no se puede sustentabilizar en el tiempo por un tema de laburo, económico, de la gente, digamos, desde el punto de vista de la salud mental de la gente y demás. Entonces no se puede utilizar ese sistema. Hay otros sistemas que son un poco de cada uno, digamos, como hicieron a lo mejor otros países, uno es al lado nuestro, Uruguay, y otro es Suecia, que generaron lo que se habló de primer momento de lo que se llama la inmunidad colectiva, que eso no es lo mismo que la inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir la inmunidad colectiva? Que se sabía, digamos, de nuestros casos desde marzo o antes, en enero, ya desde China, desde España, cuál es la población vulnerable, que eran la población vulnerable, eran los mayores de 65 o 70 años, con factores de riesgo, sobre todo cardíacos, diabetes
o enfermedades pulmonares o con tratamientos oncológicos, que son pacientes que tienen disminución de su inmunidad. Entonces, un virus de esto te puede desestabilizar. Entonces, ¿qué hicieron esos países? Bueno, cuidaron a la población vulnerable, no a toda la población. Entonces se hizo inmunidad selectiva. ¿Qué quiere decir? La gente joven, digamos, estoy hablando de la infancia, de la adolescencia y el adulto joven, que hasta los 45 o 50 años, sin comorbilidades, lo dejaron hacer una vida normal, porque eso generó inmunidad, que lo que la gente se llama inmunidad de rebaño. No es tan así. La inmunidad de rebaño es no cuidar a nadie, digamos, que todo el mundo, la gente de 80 años como de 5 años, haga una vida normal como si no pasaría nada. Esto sería una inmunidad selectiva, colectiva, donde se cuidó a esa gente, sobre todo en los lugares, en los ancianos que están en comunidades cerradas, geriátricos, que Suecia fue uno de los que primeros tuvo muchos casos al principio, porque golpeó mucho a los geriátricos, después lo empezaron a cuidar, y generó una inmunidad en la gente joven, que medianamente el 80-85% sanos, ¿no? Obviamente jóvenes con factores de riesgo también tendrían que tener un cuidado, pero los pacientes sanos sin comorbilidades pasaron como una gripe común, algunos asintomáticos, algunos como una gripe fuerte, intensa, pero lo han pasado y generó una inmunidad. Eso ayuda a generar esa... Eso hay que comunicarlo a la población, claro. Generó una inmunidad. Es más, creo que acá en Chañar algo de inmunidad ya debe haber, porque digamos, los casos severos han disminuido, generó una inmunidad. Entonces, cuando vos soltás a la población de riesgo vulnerable, después de 2 o 3 meses, vos podés tener un 40 o un 50% de gente con inmunidad que va a contagiar menos al paciente vulnerable, y por lo tanto se satura al menos el sistema de salud, que son el que te satura la terapia intensiva es el paciente grande, no el paciente joven. Vos me vas a decir, alguno que está escuchando, yo tengo una amiga de 50, de 45 que la agarró. Bueno, no te estoy diciendo medicina 1 más 1 es 2, yo te estoy hablando de porcentaje mundiales por estadística. Nosotros nos manejamos por estadística. Puede haber algún caso aislado que por mayor predisposición, menor predisposición o con algún factor de riesgo, que pueda haber tenido un caso severo. Manuel, te hago una consulta. Y el tema de muchas veces se habla de la carga viral. Sí. O sea, vos te podés contagiar. Yo te voy a hacer preguntas desde el llano porque no entiendo nada de medicina. ¿Sí? Entonces, digo, vos podés tener coronavirus y tener menos carga viral que otro y que te pegue síntomas, los síntomas te peguen mucho más leves. Sí. Es así, igual después cuando sale la enfermedad ya está, la pasaste como la pasó el otro, sí. Tuviste COVID y... La carga viral, que eso no se puede medir, pero digamos, el hisopado, para que ustedes lo entiendan, el famoso hisopado que la gente habla, todo el mundo, toda terminología nueva para la gente, el hisopado, el test rápido de anticuerpo, la PCR, la gente escucha eso y no entiende lo que están hablando, pero bueno, el hisopado lo que te marca es un material, marca el material genético del virus, no el virus propiamente dicho, sino un pedacito del material genético del virus. Y después se amplifica por ese método PCR y se determina si uno es positivo o negativo. Ahora, la carga viral tiene que ver con el grado de infectividad del virus, es decir, que si vos tenés un virus con alta carga viral, se disemina rápidamente y son esos pacientes que terminan en las primeras semanas de tratamiento en terapia intubado. Digamos, que el virus es tiene menor capacidad defensiva el organismo en un paciente vulnerable, por ejemplo, de 70 años, 80 años, con algún factor de riesgo, y la carga viral es muy alta, y el virus te termina generando una neumonía bilateral atípica, como lo que produce últimamente, y terminan en terapia. Eso habla de carga viral, se está hablando de una carga viral alta. Pero hay estudios que determinan que, por ejemplo, los chicos, hay trabajos hasta menores de 12 años, no serían los que contagian a los pacientes vulnerables. Viste que se hablaba en un momento que el portador... completamente diferente a lo que se venía diciendo, que los chicos eran los que contagiaban. Bueno, por ejemplo, hoy hay trabajo, digamos, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, de Suecia, donde se ha probado, en Suecia mismo. Es decir, en Suecia nunca se interrumpieron las clases hasta los 12 años. ¿Por qué? Porque dice que los chicos, al tener una inmunidad muy alta, su carga viral es mínima. Y entonces, si contagiarían a alguien, entre chicos no pasaría absolutamente, a alguien adulto, sería pasando como un resfrío. Digamos, se determinó como un resfrío, como una gripe común, porque no tendría una carga viral alta el chico. ¿Estamos de acuerdo? Y los adultos jóvenes, igual. Entre adultos jóvenes sin factores de riesgo, tienen mejor capacidad defensiva y la carga viral más baja. Entonces, si vos cuidás a la población vulnerable, que es realmente la que tiene más posibilidades de saturar un sistema o pasarla mal,
entre esa gente joven, adulta joven, sin factores de riesgo, vos podrías generar una inmunidad mal llamada de rebaño, una inmunidad colectiva, donde vos, en caso de que vos tengas esa inmunidad, podás contagiar menos al paciente vulnerable y por lo tanto disminuir tasa de mortalidad, colapso sanitario, disminución de camas en terapia intensiva, que es lo que estamos hablando hoy en día. Claro. Porque la población vulnerable, el peligro de que ocurra eso. yo creo que no se cuidó mucho con esto, porque vos no podés, la cuarentena indeterminada por el tiempo, la gente se cansa y es como que no piensa en el virus y va y hace su vida, y la gente grande hace su vida también. Muy pocos son los que se cuidan realmente, seriamente. Sí, que hace 6 meses que no salen de la casa. Bueno, hay un montón. Esa gente está pasando un problema de salud mental severo. Sí. Una epidemia de salud mental. Porque perdió contacto con sus amistades, con su y otra cosa, familia. Guille, que veas, la gente grande que está encerrada, eso también lo quiero dejar claro. Cuanto más se habla, yo soy deportólogo, aparte de traumatólogo, Sí, se habla de que la inmunidad del paciente, es decir, la cantidad de defensa del organismo, si vos mantenés encerrada a una persona 30 días, ya tu inmunidad baja un 20%. Y un 10% por mes de encierro. Es decir, que vos hoy en día podés tener un 50 o 60% de disminución de la inmunidad en un paciente vulnerable, es decir, grande, porque no tuvo contacto con el exterior, confinado. Y cuando sale está mucho más vulnerable a infectarse. Entonces, cuando lo visitan sus nietos, que ahora a lo mejor puede ser que lo visite alguien que... Entonces es fundamental para mí la prevención en la gente grande, qué hacer, digamos, cómo mejorar el sistema inmunitario. Eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, saliendo, no, primero tiene que tener interacción con el medio ambiente una persona. Es decir, que yo creo, si vos me decís chanear, no es lo mismo que Buenos Aires o provincia no, conurbana. Acá podrías ir a la plaza tranquilamente. Acá no tiene que haber una persona encerrada. Bien. Excepto que tenga síntomas, sintomática, es decir, si vos tenés fiebre, tos, no salgás porque podés contagiar a alguien. Ahora, si vos no tenés nada de eso, digamos, una sintomática... Puede haber una restricción para que te vayas a caminar a la estación. No tendría que haberlo, Claro, hoy en día no tendría que haberlo, porque digamos, tener una actividad física, y más en Chañar que hay una densidad poblacional donde vos no estás, vos podés tener 2 metros de distancia caminando a un lado, vos podrías salir a caminar, hacer una actividad física no de contacto, digamos, manteniendo la distancia de los 2 metros más, un montón, y mejoraría tu sistema de salud, totalmente tu inmunidad. Estaría en contacto con el sol, que la vitamina D es fundamental, y la vitamina D se activa con el sol. Entonces, si una persona está encerrada y no toma sol, tiene un déficit de vitamina D y tiene menos protección, por ejemplo. Entonces, esas cosas hay que empezar a dar otro tipo de mensaje. Eso no quiere decir que sea un libertinaje esto, ¿no? Otro tipo de mensaje para disminuir el miedo a la población, disminuir el estrés, la ansiedad, el miedo, la parálisis, empezar a interactuar un poco con medidas de seguridad, pero para que no sea tan vulnerable la población de riesgo. Manuel, una pregunta, pero primero te hago una mía y después una de una oyente. La pregunta mía es, digo, también lo hemos hablado con otros profesionales, ese miedo extremo, ese pánico, hace que haya un 40% menos de consultas de cardiología. Aumentó 4 veces la muerte por infarto. Bueno, y también que las mujeres que tienen que hacerse una revisión de glándulas mamarias no lo hagan, por ejemplo. No lo hacen, o disminuyó es un daño colateral enorme, si querés. También. Imagínate que disminuyó un 30% el diagnóstico de cáncer temprano, de cualquier cáncer, sí. Y el seguimiento de pacientes oncológicos disminuyó la consulta un 30% del seguimiento ya con cáncer, detectando en las grandes urbes. Entonces, hay que comunicar bien, digamos, hay que tratar de comunicar bien, porque si no, si uno lee la parte masiva de comunicación, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, entre los programas de deporte, programas del espectáculo, ya están hablando muerte, infectado. Y yo te voy a decir una pregunta. En el 2018, y con esto lo quiero cerrar, no quiero con esto generar suspicacia, pero en el 2018 se murieron en Argentina 32.000 personas por el virus de la gripe y por el neumococo, que es la neumonía. ¿Por el H1N1? No. El virus influenza. El virus de la gripe solamente y el virus del neumococo, que es una neumonía, que es lo más común. Que hay una vacuna. Sí. Y se murieron 32.000 personas, igual. Todos los días. Nosotros lo sabíamos, pero la población general no. Entonces, nosotros como médicos
Vos me decís, 32.000 personas, una locura. Sí, una locura, pero el porcentaje es 0,5% de mortalidad. O sea, es una estadística normal para un país sí, con la pero vos se lo decís a una persona que no entiende de esto y a vos te parece que ya 2.000 es una locura. Claro, no, sí. Pero depende cómo te lo comunican. Si a vos están todos los días comunicándolo en la radio, en la televisión, y no te lo comparan, como te estoy diciendo yo, que el 2018 se murieron en Argentina nada más 32.000 personas y hay vacuna disponible. Claro. Imagínate, la gente se cree que se pone la vacuna de la gripe y ya está, es inmune. No, se muere gente igual. Disminuye la mortalidad la vacuna, pero no es que no se muere gente por virus de la gripe o la neumonía. Entonces, si vos lo comunicás de esas dos maneras, le explicás a la gente lo que es la inmunidad colectiva. Y no la de rebaño. Y no la de rebaño, porque yo estoy de acuerdo con lo que te escuché el otro día, la inmunidad de rebaño, que tenés que tener 70% de la vacunación. El 70% de todas las terapias, no hay manera de contener la... Sí, pero incluso decían que en los países que hubo mayor cantidad de infectados tampoco se logró el 70% No. de toda la hoy, por ejemplo, población. hoy Suecia, Estocolmo tiene 60% de inmunidad, por ejemplo, y Suecia en el país tiene un 50, un 60. ¿Pero por qué? Vos no te olvides que Suecia en marzo, cuando generó la inmunidad colectiva, vos tenés un montón de casos al principio, un montón de casos positivos, y a lo mejor el confinamiento de Argentina, por ejemplo, no tenía casos, porque estábamos todos encerrados. Ahora, cuando vos empezás a ver las curvas, la famosa curva, hoy Suecia tiene una curva en descenso, y Argentina tiene una curva en aumento. Nunca se llegó al famoso pico, en mayo, junio, no se sabe cuándo es el pico acá. La meseta siempre. Entonces, hoy en día hablar de eso es muy tarde, porque esas son estrategias de salud que se utilizan. Hoy en día hay que hablar de cuidar a la población realmente vulnerable. Yo creo que los lugares chicos, los lugares chicos tipo pueblo o ciudades chicas, yo creo que hay que desligarse un poco también, tomar algunas decisiones fuera de lo que te dice el protocolo de la provincia, a mi criterio. Bueno, pasa en muchas localidades. Vamos, tenés que confiar en lo que se está hablando, en tus médicos, lo que se está diciendo, porque a lo mejor en la estrategia que estamos ahora, seguimos a los que nos dicen que hay que hacer. Pensado a lo mejor para ciudades con 300.000 habitantes, qué sé yo. Por ejemplo, o se sigue o no se sigue digamos, un cambio en estrategia que yo creo que hay, no lo dicen, pero están haciendo un cambio de estrategia porque están liberando, es más, en Buenos Aires ya algunas clases ya empezaron, lo están empezando a hacer porque se están dando cuenta, se están dando cuenta que lo que hicieron a lo mejor no se esperaron lo que pasó. Es decir, yo no estoy culpando al sistema sanitario o la estrategia, pero hay una estrategia que hay que mirar otros países, porque vos me decís, Uruguay es muy chiquito. Y Uruguay tiene la población de Santa Fe un poco más. Tiene 3.800.000 habitantes. Ahora, tiene 3 millones. yo te voy a decir una cosa, está bien. Panamá también tiene 3 millones. ¿Sabés cuántos casos tiene cada uno? Uruguay tiene 47 muertos, 1.900 infectados hasta el día de hoy. Panamá tiene 100.000 muertos y 100.000 infectados y 3.000 muertos, con la misma cantidad de densidad poblacional. ¿Qué quiere decir? Han abordado de manera diferente. Han abordado. Yo creo que el abordaje que hizo Uruguay fue más precavido en el inicio. En el inicio pudo controlar bien los focos, digamos, de inicio, que es lo que a lo mejor acá no se logró, y pudo tener un abordaje estratégico de ir a buscar. Hicieron un test propio ellos, porque no podían, acá en Argentina, allá se hacían en marzo y en abril, imagínate, 1.500 hisopados por día, que equivalente a la población argentina son 20.000 por día. Argentina terminó haciendo 20.000 test por día recién a los 6 meses de que empezó la cuarentena. Hace semanas. Y bueno, y ellos hicieron desde inicio, entonces pudieron detectar, aislar y controlar. El ejemplo que ponen los infectólogos siempre, el caso de Villa Azul, por ejemplo, en el conurbano, que fue el de atacar de esta manera, el de ir a buscar al virus. El plan detectar tiene que haber sido en abril. Excelente el plan detectar. Sí. Ahora, ya hoy en día hay varios, ya lo tenía López o Acán diciendo que llegaron tarde. Lo tenía hablando, es decir, que llegaron tarde en eso, porque eso es básico. Detectarlo al asintomático, al leve, sacarlo del riesgo de la paciente, de la persona vulnerable, porque hay un montón. Tratar al barrio completo de otra manera, porque tiene otra situación epidemiológica. Entonces, de manera puntualizada para no generalizar a todos. Eso es atención primaria de salud. Una pregunta, porque el tiempo, yo sabía que iba a pasar esto, vuela el tiempo hablando con Manuel, por la profundidad de los conceptos y la claridad. Manuel, la gente pregunta, Claudia puntualmente, ¿por qué que fue paciente COVID y ahora que le hicieron
el análisis para ver Anticuerpo. la cantidad de anticuerpos, ella tiene un valor que es la mitad que el que tiene el esposo. Dice, ¿qué significa eso? Bueno, por ejemplo, eso es de acuerdo a la carga viral. Es decir, el anticuerpo, es decir, tus defensas reaccionan de acuerdo a tu poder de infectividad del virus. Entonces, por eso digo que no todos pueden ser donantes de plasma. Porque para donar plasma tenés que tener una determinada cantidad de anticuerpo muy alta, que es lo que se transfiere después a las personas que no tienen anticuerpos. Entonces, no todos pueden ser candidatos que tuvieron la enfermedad a tenerlo. Seguramente Claudia habrá tenido un coronavirus, sintomatologías leves o moderado, entonces defensivamente generó pocos anticuerpos. Los que tienen mucha cantidad de anticuerpos hay dos maneras. Lo que tiene una carga viral alta, en gente joven que han tenido la enfermedad, el organismo reacciona con muchas cantidades de dosis de anticuerpos y por eso tienen tantos títulos de anticuerpos altos después del mes y medio de la infección. Bien. Bueno, y las personas, por ejemplo, que se reinfectan, como hubo un par de casos acá en la zona, ¿tiene que ver la carga viral que tuvieron o no? Ese es un dato a discutir, la reinfección. Si vos lo agarraste, parece que si te lo agarraste leve, tenés más chance de agarrártelo y que realmente te pegue. Pero pará, volvamos, para explicar eso tenemos que volver al inicio. Sí. El hisopado positivo, Sí. estamos con PCR que se llama. El hisopado positivo, hay falsos positivos y también hay falsos negativos. Es decir, que vos, ¿qué quiere decir? Que vos podés darte positivo y no tener coronavirus. Bien. Por ejemplo, hoy en día se sabe muchas veces que eso no se habló nunca. Es decir, lamentablemente el único test que tenemos para detectarlo, entonces es el más sensible y específico que tenemos en la actualidad para detectarlo. Pero también hay falsos positivos. Entonces puede ser que reinfecciones, puede ser que hayan tenido un hisopado positivo y no haya tenido y se reinfectó, por ejemplo. O también hay trabajo científico hoy en día de que la PCR, que es el que te determina el test, esté detectando virus muertos, que ya están neutralizados, o viejos, que teóricamente no causarían infección. O sea que ya lo pasaste. Vos te das un test positivo, sos asintomático y te aíslan. Y a lo mejor vos no contagiarías porque te estarían detectando un virus que ya está muerto o que ya es viejo y que no transmite la enfermedad. Entonces hay trabajo científico hoy en día, yo te lo estoy diciendo, lo leí hace 3 días, que se está hablando en el mundo, y eso yo no lo escucho por ningún lado. Entonces vos me hablan de reinfección, y a lo mejor los casos, vos hablas en España o en Italia, que hay un montón de detección hoy en día, de casos, pero que no saturan el sistema de salud. ¿Por qué? Una de las preguntas, se están haciendo esta pregunta, ¿será que tener un hisopado positivo será algún virus ya viejo o que esté inactivo y que dé positivo, por lo tanto no infectaría, por lo tanto la gente no termina colapsando los hospitales como pasó en marzo? Entonces hoy hay un replanteo de cosas. Entonces vos ya tenés el hisopado positivo, te dicen que tenés enfermedad. No tenés una enfermedad. Si vos tenés un hisopado positivo, no sos COVID. Vos tenés un hisopado positivo. Después puede ser asintomático o sintomático. Hoy en día se está diciendo que los que son asintomáticos no contagian. Hay trabajos que hablan que el asintomático no contagia. Lo que va cambiando desde el punto de vista de las publicaciones. Es muy loco todo esto. Yo te estoy hablando, obvio que no estoy hablando con suposiciones mías, yo te estoy hablando del trabajo científico publicado en revistas internacionales. Y no solamente lo que sale por la televisión o lo que sale del Ministerio de Salud. Sí. Yo te estoy hablando de trabajo que hace bastante que están estos trabajos y yo no lo veo comunicarlos. Claro. Entonces a mí me alarma esto, porque no veo comunicarlos. Entonces la gente genera más miedo, más terror. Y el terror, la ansiedad, el estrés, el miedo, el factor más vulnerable a estar enfermo. Te pone vulnerable. Te pone vulnerable. Manuel, hay un apartado, vamos a tener que charlar en otro momento también con vos por una cuestión de horarios, pero nos extendemos 10 minutitos, ¿sí? Juli. Digo, hay una cuestión que también tiene que ver, para darle también data a la gente, de el avance que ha habido desde declarada la primera parte de la cuarentena, con la pandemia ya instalada también en la Argentina, de los tratamientos, ¿no? Sí. No era lo mismo el 22 de marzo agarrarte ser COVID positivo, que la verdad el sistema no estaba preparado, los profesionales no habían tratado a nadie, que ahora, ¿verdad? Sí, hay todos tratamientos. Le escuché mucho de la doctora Bonfilo hablando todo esto, y la quiero felicitar porque me parece que se puso al hombro muchas cosas de cómo comunicarlo, y es difícil muchas veces comunicar en momentos difíciles, y creo que Pamela lo hizo muy bien.
así que la felicito. Pero hay tratamientos que han mejorado la progresión de una enfermedad leve o moderado a severo, pero no que han curado la enfermedad. Es decir, el ibuprofeno inhalado, que mucha gente lo conoce, ya es algo que ha mejorado, digamos, ninguno está aprobado por la ANMAT, que es la Asociación Nacional, para que la gente sepa, la Asociación Nacional que regula los medicamentos en Argentina, o la FDA en Estados Unidos, más o menos. Entonces, no están regulados, ¿por qué? Porque la regulación lleva tiempo, probarlo, como las vacunas, probarlo, ver la eficacia. Ahora, sí hay una resolución, para que la gente sepa, del Ministerio de Salud, que es la ley 391, que se llama UCA, que sea uso compasivo ampliado, que se llama, donde el ibuprofeno inhalado hoy se puede utilizar en los estadios leve y moderado, digamos, y con un consentimiento del paciente que es firme, y es algo que el Ministerio de Salud lo avala. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es que estás haciendo algo experimental. Hay una especie de mal no te va a hacer. No. Una cosa así. No. Así, ¿no? Porque la gente por ahí dice, che, si la ANMAT no lo aprobó, bueno, a lo mejor es por toda esta parte burocrática. Está en fase experimental. Claro, toda esta parte burocrática de hasta darle el ok a... Sí ha mejorado paciente la sintomatología mucho. La sintomatología de la disnea, que es la falta de aire, sí, la sensación de ahogo, la disminución de la frecuencia respiratoria, los pacientes que se sienten mejor. Bueno, eso hay una mejoría muy notable en la forma de implementación en los lugares que yo tengo uso de conocimiento, como Corral de Busto, acá en Chañar se utilizó, en Firmá, pero en los casos leve y moderado. Es decir, esto evitaría que el paciente pase a una fase más difícil, crítica, que es la unidad del respirador, ¿no? Entonces, el ibuprofeno inhalado es el otro el plasma de convaleciente, donde funciona, sirve, se está usando. Funciona también, tampoco está regulado por la ANMAT. Sí. Es decir, funciona en los casos, digamos, dentro de los 7 días de tratamiento, los casos leve y moderado, y disminuye la progresión a pacientes graves. Pero no se hace plasma de convalecencia en terapia. No. Entonces, lo que tenemos que evitar... O sea, acá es antes de llegar al extremo de intubar a un paciente... Eso es lo último. Eso es lo último. Por eso, todo esto porque también hay una cuestión, que la gente empezamos pensando que cada uno... Están peleando por las camas de terapia, digamos, las camas de terapia, bueno, y el problema no... Está bien, hoy la tenemos que tener. No tenemos que llegar a eso. Claro. Y menos en una cama de terapia que haya un paciente intubado con respiración mecánica. Ni hablar. Digamos, eso ya es un proceso severo, donde tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces la gente tiene miedo a eso. Está bien, pero no todo, yo te estoy hablando que el 85% lo pasan en forma leve y moderada, de los cuales hay un 3% de los casos que necesita una internación con terapia intensiva y un 15% que necesita una internación con oxígeno. Claro. Pero vamos, te estamos hablando que el porcentaje de mortalidad mundial es del 2% el coronavirus, no es del 20 o del 30, es del 2%. Entonces, para mí no es un virus letal, pero la estrategia que vos tenés que implementar de sustentabilidad a largo plazo hasta que salga una vacuna, tiene que ser aprender a convivir. Y para aprender a convivir tenemos que ver quién es el afecto vulnerable, quién no lo es. Al hablar de lo que es la inmunidad colectiva, que nadie sabe, nadie debe tener idea de lo que es, porque nunca se comunicó en televisión. La verdad que no, en los medios masivos, ¿no? Y te parece que el que habla de eso es un antivacuna. Claro. Y yo, como profesional, yo no soy un antivacuna. Yo estoy a favor de la vacuna probada y con eficacia. No como está pasando acá, que a lo mejor están probando 30 vacunas para rápidamente salir al mercado, y ha pasado que hace 15 días en diputados dieron media sanción, los diputados que tenemos nosotros en la Argentina, de una vacuna que es la AstraZeneca, que es la que se está probando en la Argentina, de uso obligatorio, y todavía sin probación de que pueda ser mayor el beneficio que el riesgo. Entonces, bueno, incluso escuchaba ayer que... Ojo con el tema de vacunación. Hay que ver la cantidad de dosis que habría que darse, con qué periodicidad, porque no es una vacuna y... La población tiene que saber que las vacunas son virus. Lo que te inyecta son virus atenuados o muertos para que el sistema defensivo genere defensas. Y también hay otras que la AstraZeneca es una inmunidad que se hizo genéticamente, sí, la vacuna, que eso es bastante más peligroso porque todavía no se probó nunca. Las vacunas que nosotros tenemos en el calendario de vacunación son vacunas muertas o inactivas y que generaron muy buena respuesta en la población, pero hay vacunas que están probando. Entonces, vos para probar algo, lo que se votó en diputado, lamentablemente, se violó los conceptos de bioética y de Helsinki, de bioética de seguridad. Y eso nadie lo habla por televisión. ¿Qué quiere decir? Que vos
firmaron nuestros diputados, falta la media sanción de senadores, que si la vacuna te genera algún efecto adverso, vos no podés irrumpir contra el laboratorio. Claro, dándole inmunidad, a los laboratorios, lo que están haciendo. Y van a probar con nosotros. Entonces, yo no estoy hablando mal de las vacunas. Al contrario, soy un defensor completo de la vacunación. Que sigan todos los plazos pero que sigan los plazos correctos, porque si de última salió en mercado una vacunación, porque te están diciendo que la vacuna es lo último, si no tenemos la vacuna se termina la vida, parece. Y hay un montón de estrategias que se podrían utilizar de poder generar un porcentaje de inmunidad colectiva y vacunar solamente a la gente de riesgo. Personal esencial. El tiempo que esté bien desarrollada. Obvio. Que esto hace, imagínate, ninguna vacuna tardó menos de 5 a 7 años en promedio de las que tenemos en el calendario de prueba. Bueno, por ejemplo, ayer nos comentaban y nos escribían, y lo quiero mencionar porque era un comentario que fue cuando te mencionamos a vos, que bueno, pasó lo mismo, dice, con la del HIV en su momento, la supuesta vacuna del HIV. ¿Por qué deberíamos ser tan optimistas ahora de que la vacuna va a estar pronto? Entiendo que se aprendió a convivir con el HIV. Bueno, hoy en día, antes era mala palabra, hoy en día vos tenés métodos y hoy en día el porcentaje de infectados más no se habla tanto como se hablaba hace 30 años. Entonces, yo creo que la comunicación, por eso usted tiene un rol fundamental para mí, fundamental, sobre todo en los lugares más chicos es más fácil, porque vos en los lugares más grandes, masivos, tenés otros intereses. Acá se llega, si vos das una información, la gente viene. Pero vamos, yo por lo menos quiero, lo que yo leo, yo lo quiero dárselo a la población, porque si no, la población lo único que escucha es lo que sale por televisión, o lo que sale por una radio, o lo que sale por un canal de noticias, y ahí no tenés el 100% de la información. No, está sesgada. Está sesgada o con algún interés o demás. Yo lo que quiero, para cerrar, es darle tranquilidad a la gente, tratar de sacarse los miedos, tratar de empezar a vivir de nuevo con medidas de protección. Sobre todo, la gente mayor de 65 con factores de riesgo sabe que se tiene que cuidar. Sí. Obviamente, la gente joven que tiene factores de riesgo también se tiene que cuidar, que las medidas las conocemos todos. No hace falta que yo lo diga. Distanciamiento social, lavado de manos, lo conocemos todos. Barbijo. Otro tema, por ejemplo, me había olvidado, el uso de tapaboca. Sí. Bueno, vos me decís, el uso de tapaboca. No hay ningún trabajo científico, ninguno, que demuestre que el tapaboca genere menos riesgo de infección. No basta la prueba de tirarle con una... No basta. Primero, te voy a decir por qué. Sí. Porque el único tapaboca o barbijos que realmente protegen son los que usamos nosotros. Los N95. Los N95 o el que tengo yo acá en mi mano, que menos, digamos. Entonces, el personal de salud lo tiene que usar. Ahora, el tapaboca, hay gente que usa un tapaboca que no lo lavan toda la semana. Claro. Anda con el tapaboca por acá, por arriba, lo usa en cualquier momento, lo usa porque se lo obligan. Pero es una falsa seguridad lo que te está generando muchas veces, porque yo lo que te digo, para mí el tapaboca, como lo tiene que usar el paciente con síntomas, sintomático, o ir a un lugar cerrado donde hay mucha cantidad de gente. Claro, para que presente un riesgo. Como un riesgo. Ahora, si vos mantenés el distanciamiento en un lugar, y vos no usás barbijo, yo no uso barbijo, y mantenés el distanciamiento y no tenés síntomas, tampoco tenés riesgo. ¿Vos entendés? Entonces, tampoco se discute eso. Está bien, es más fácil implementarlo. Yo creo que como antes seguridad. La gente por ahí, como somos todos hijos del rigor y medio porfeados y que escuchamos lo que queremos, por ahí es más fácil comunicar. Es obligatorio el uso de tapaboca para asegurarte que aquel que esté que pueda estar infectando gente, contagiando gente, ya directamente... Bueno, pero Guille, yo coincido con vos, pero a veces da una falsa seguridad, que la gente pensando que usa una cosa, que hace una semana que lo tiene y no se lo lava nunca, no lo lava nunca, lo deja tirado por ahí. Sí. Vos te imaginás la cantidad de germes que tiene Se dice que los barbijos estos duran de 3 a 5 horas la efectividad. Claro. Después se humedecen y dejan tener... Imagínate un tapaboca común. Un tapaboca común de gabardina, como este acá, que le tenés que poner la servilleta de papel y qué sé yo. O sea, la verdad, ¿te sirve para ir a hacer un mandado, volver a tu casa? Sí, sirve. Y descartar el filtro. Por un hecho, yo creo que lo hicieron más por un hecho de seguridad de la gente, de sentir bien, que porque realmente lo que protege. Porque si vos me hablás seriamente, trabajo científico serio, no. En los comercios, que están 8 horas, tienen que estar con el barbijo puesto. Bueno, eso es a mí es una barbaridad. ¿Trae problemas? Sí, la cefalea, el dolor de cabeza. Sí. El dolor de cabeza, el dolor de la sinusitis maxilar, la irritación de los ojos, porque están con esas cosas que inhibitan. Es decir, 8 horas estando sin... Vos tenés que tener un momento de 1 hora, 2 horas, digamos, en los lugares, por ejemplo, en los lugares que se usa,
le dan 1 hora a cada empleado que trabaja en el supermercado para que se saque el tapabocas, se distiende además y vuelva. Acá en Argentina, olvídate, acá están las 8 horas con eso puesto y llegás a tu casa y encima, muerto, te duele la cabeza, es como que te falta el aire muchas veces, que yo que lo uso bastante en el consultorio. Es horrible usar esto, está bien, es una medida más, pero yo le quiero decir sincero, no hay trabajo serio demostrado. Es se demostró algo, entonces vamos a usarlo para disminuir el contagio de la enfermedad, pero vos te diste cuenta de los contagios que hubo. Bueno, la posibilidad. Y todo el mundo usa tapabocas. Y esa tabla que había, no recuerdo cuáles son los porcentajes específicamente, pero esa tabla en donde te ponían todos los cuidados, el lavado, la higiene de manos, el uso de alcohol, el tapaboca, el distanciamiento. Si lo mejor, las personas que tenemos sí. enfrente, por ejemplo, usamos tapaboca y demás, no se disminuye mucho el porcentaje de contagios, ¿no había una tabla? Sí, hay una tabla, pero no está aprobada científicamente eso, te soy sincero. Es decir, puede disminuir. Si uno usa tapaboca, tenés el 60% menos. Yo te voy a decir, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Acá en Argentina usamos todo tapaboca, vos que la usan todo tapaboca. ¿Y cómo está el nivel de contagio? Alto. Altísimo. Sí. En Suecia no se usó. No se usa el tapaboca, excepto el personal de salud y la persona vulnerable si va a un supermercado. No usa tapaboca ni en el transporte público. ¿Y cómo está el nivel de contagio? Tiene inmunidad colectiva. Generaron inmunidad colectiva, entonces evitan esto. Entonces depende de la estrategia que vos utilicés de sustentabilidad a largo plazo, vos vas a vivir toda la vida con un tapaboca encerrado y demás, o empezás a convivir y empezás a generar una inmunidad, a mi criterio, colectiva en gente de gente joven, de bajo riesgo, sana, y con eso vos estarías cuidando a la población de riesgo. Es decir, son estrategias.